Aleluya. Buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Una vez más en este programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Bienvenidos, bienvenidas. Gloria a Jesús. Te invitamos que se quede con nosotros para que disfrutemos en esta noche del hermoso mensaje que estoy diciendo con calma, que traemos para cada uno de nosotros. Hablamos bajo el tema Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple su promesa. Ese es el tema que vamos a dilucidar en esta noche. Pero antes vamos a hacer una oración de invocación a nuestro Dios. Le invito a que si usted tiene una Biblia cerca, la busque o apunte los versos que vamos a citar. Hablamos palabras que no admiten ser refutadas. Cualquier persona que las contradiga, pues puede hacerlo, pero no tiene razón. Gloria al Señor. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias porque tú me has permitido una vez más estar con mis hermanos para hablar tu palabra. Te suplico que sea de bendición a mi vida, a sus vidas y a todos aquellos, Señor, que en un momento dado van a ver este video. Te ruego, Señor, que esta palabra, que sabemos que es vida y bendición, siga fluyendo, que cada vida que la escuche y la vea, Señor, sea alcanzado con tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Le invito a que vaya con nosotros a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1. Hay una promesa gloriosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a hablar de promesas que Dios ha hecho y que se han cumplido. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 14. Jesús dijo a los discípulos, y lo dice a la iglesia: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya, prepararé lugar, y vendré otra vez, y le tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta promesa hermosa que dice, si me fuere, prepararé lugar. Sabemos que Él se fue. Él dijo que iba a preparar un lugar, pues sabemos que lo está preparando, lo preparó, estaba preparado, ya no sé. La cosa es que ese lugar existe y ese lugar, como Él ofreció, lo va a conceder. Es una promesa que nosotros sabemos que se va a cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. Yo sé que nosotros, todos los seres humanos, unos más y otros menos, ¿verdad? Tenemos personas que confiamos en ellos a ciegas. En otros que no confiamos, ¿verdad? Pero hay algunos que sí confiamos porque creemos en su palabra, creemos en su compromiso. Cuando nos prometen o nos ofrecen algo, estamos seguros de que lo van a dar o lo van a hacer. Y yo conozco muchos así. Y los seres humanos, aunque sean muy cumplidores, en un momento dado pueden fallar, porque quizás contaban con unos recursos para cumplir eso que han prometido, esa promesa que han hecho, y de momento la vida le da un traspié, un contraste, un revés, un problema, una circunstancia le impide cumplir lo que de su buena fe, de su buena voluntad, hubieran querido cumplir. Quiere decir que en este mundo no hay nada seguro. Cuando a mí me prometen algo, yo digo, hasta que no lo tenga en la mano, no lo creo. Yo soy incrédulo, no. Simplemente yo sé que en este mundo, cualquier persona, como le dije, puede cumplir y tener la mejor fe y el mejor deseo de cumplir, pero es posible que por alguna circunstancia no pueda. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de nuestro Dios, no es así. Porque Él es todopoderoso y Él es soberano y Él no está limitado a tiempo ni a espacio
ni a gravedad. Ni el tiempo ni el espacio lo limitan. Por lo tanto, lo que Él promete, Él lo cumple. En las Sagradas Escrituras leemos, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchísimas promesas, pero vamos a tomar algunas de las que más conocemos. En Génesis, capítulo 12, 15, 16, 17 y muchos más de Génesis, encontramos que Dios hablaba con Abraham y Dios le revelaba cosas y le prometió varias cosas. Le prometió, por ejemplo, que iba a tener un hijo. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, su esposa tenía 60, y además de eso, ella era estéril, nunca había dado a luz. ¿Cómo es posible que Dios le diga a Abraham que le va a dar un hijo? Bueno, fue Dios el que lo prometió. Y Abraham, como lo conocía bien y tenía su fe basada en él y su confianza, creyó a Dios. Dios le dio el hijo, se llamó Isaac, 25 largos años después. A los 99 años, y Sara a los 90, a los 80 y algo por ahí, como los 85 aproximadamente, Sara concibió y dio a luz el año siguiente un hijo que lo llamaron Isaac. Dios le prometió darle la tierra de los cananeos, 7 naciones, 7 pueblos, 7 distritos, lo que llamamos nosotros hoy distritos. En Centroamérica, en algunos países le llaman departamentos, predio de terreno donde incluye varios pueblos, muchos pueblos. Y eran 7 pueblos, 7 reyes, 7 ciudades enormes, un territorio vasto. Y Dios le dijo, te voy a dar todo este territorio a tu descendencia. ¿Cuál descendencia? Abraham no tenía hijos. Bueno, la cosa fue que Dios le dio hijos y una descendencia se multiplicó tal como Dios le prometió. Le dijo, mira las estrellas del cielo, si las puedes cumplir, si las puedes contar, así también podrán contar las personas que van a nacer de tus lomos, de tu descendencia. Y Dios lo cumplió. Porque de esa descendencia nació el pueblo de Israel, lo que conocemos como los judíos. Le dijo también que de su descendencia estarían esclavos en un país. Efectivamente, ellos estuvieron esclavos 430 años en Egipto. Esa descendencia de Abraham, llamado el pueblo hebreo. Y le pidió a Abraham también que le adorara a él, toda su familia y todos los siervos que él comprara con dinero, los esclavos. Porque una vez los compraba ya eran parte de la familia, parte de su propiedad. Por lo tanto tenían la obligación moral de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque según dice Génesis 17 y versos 7 y 8, mire lo que Dios le dice a Abraham. Capítulo 17, verso 7 de Génesis. Le dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, dice, pero debe ser entre tú y yo. Recuérdese, la Biblia no es un libro que dé lecciones de gramática, ¿ok? La traducción del original salió así lo entendemos. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Una promesa gloriosa, seré el Dios de ellos. Efectivamente, Dios siempre ha tenido el pueblo de Israel como su pueblo. Y déjeme decirle que aunque a mucha gente no le gusta que se lo digan porque odian los judíos, el pueblo de Israel es el reloj que Dios tiene para marcar el destino del ser humano en todas las áreas. La cosa es que Dios sigue sus promesas y Dios las cumple. Por eso encontramos que el apóstol Pablo, en el capítulo 13, está citando en el capítulo 13 de los Hechos. Fue al lugar, ¿verdad? A ese pueblo donde el Señor lo envió. Y allí el apóstol Pablo
en el capítulo 13 de los Hechos, dice que le dieron el libro de las Escrituras para que leyera, ¿verdad? Dice, después de la lectura de los profetas, capítulo 13 de los Hechos y verso 15, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hizo señal de que se callaran la boca, ¿verdad? Hizo señal de silencio con la mano y empezó a predicar. Y entre esa predicación que Pablo hizo, citó la promesa que Dios le había hecho a Abraham en esos capítulos 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de Génesis que acabo de mencionar. Pablo las está citando en este capítulo 13 del libro de los Hechos. Como quien dice, si Pablo lo citó, es porque fue una realidad que se cumplieron y que Pablo estaba seguro de lo que estaba hablando. Por cierto, Pablo era uno de ellos, de esa descendencia de Abraham. Sabemos que todas las promesas que Dios ha hecho se han cumplido. Todas. Hay más de 3.000 promesas en la palabra de Dios. Entre ellas muchas son proféticas, muchísimas. Promesas proféticas que se cumplieron 100% al pie de la letra. Aún personas que no son creyentes, que no creen la Biblia, gente que la leen y comparan historias, por lo regular la gente que estudia historia, alguna gente, ¿verdad?, que estudia historia, toma la Biblia como parte de sus estudios, de sus investigaciones. Estoy hablando de gente que tiene su doctorado, su maestría, un conocimiento en historia profundo, amplio. Pues esas personas estudian la Biblia con el propósito de hacer comparaciones de una historia con otra y están convencidos en que la gran parte de lo que la Biblia dice se ha cumplido en una u otra forma, aunque no creen que sea Dios el que esté obrando. Lo que sí saben es que en tal fecha se dijo tal cosa y en tal fecha se cumplió. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo Jesús, Isaías lo profetizó más de 600 años antes de que aconteciera. Los incrédulos saben que Isaías lo hizo hizo ese comentario y esa escritura, porque los mismos científicos impíos probaron que el libro de Isaías sí tiene esa edad. Por la famosa prueba de carbón, ¿verdad?, que tienen los científicos para probar la antigüedad de cada cosa. Y saben que Isaías vivió y escribió en ese tiempo. Escribió el nacimiento de Jesús. Y también saben la fecha. Nosotros quizás no la sabemos con exactitud, pero ellos sí saben el más o menos la fecha cuando nació Jesús. De acuerdo a los análisis históricos que están en las universidades del Vaticano y en las universidades importantes de Egipto. En algunas de Arabia también las hay. Esa información, ¿verdad? Es decir, que ellos son incrédulos, esos científicos son incrédulos, pero saben que Jesús fue anunciado 600 años antes de que naciera. En otras palabras, los impíos incrédulos están confirmando lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros los cristianos. Parece mentira que hayan cristianos incrédulos cuando hay gente impía que están creyendo lo que la palabra del Señor prometió. Y así por el estilo, otras profecías que se cumplieron con el pasar del tiempo, la historia está registrado y quizás no está aquí en la palabra, pero los análisis históricos de la historia del mundo sí están allí plasmados. Y los científicos lo saben. Lo que pasa es que como son incrédulos no quieren dar su brazo a torcer y se mantienen en su ateísmo. Entonces, sabemos que todas las profecías que Dios ha dicho se han cumplido al pie de la letra. Solamente falta una, hermanos. Hasta hace poco faltaban dos. Y los grandes predicadores decían que al ritmo, los grandes estudiosos teólogos decían que al ritmo que había, estoy hablando de unos aproximadamente 50 años atrás, 40, 50 años atrás, cuando yo estudiaba la teología por primera vez. Decían los teólogos de esos tiempos que al ritmo que había avanzado el Evangelio, en términos de que tenía que cumplirse la profecía que dice que hasta que no fuera predicado el Evangelio en todo el mundo no vendría el fin, decían ellos, esa profecía falta porque la mitad del mundo no está evangelizado.
Las enormes selvas no están evangelizadas. El mundo árabe no está evangelizado. Y gran parte de la Unión Soviética y China y todas esas áreas allí no están evangelizadas. Porque sí hay parte de ellos que tienen el evangelio, pero el grueso de los países enormes en África no han sido evangelizados. Las grandes ciudades, las grandes selvas, y por ahí para abajo decían, es posible que se tome unos 200 años más al ritmo que ha avanzado en 2000 años que van caminando, ¿verdad? Y tomando en cuenta que el avance de la literatura, el avance de los teléfonos, en ese tiempo las transmisiones vía satélite, no sé cuántos se recuerdan cuando transmitían vía satélite, que las emisoras de televisión se encadenaban con otras emisoras de otros países para transmitir eventos. En ese tiempo no había internet, no habían esas cuestiones. La cosa es que, dijeron ellos, con esto moderno que tenemos ellos, decían ellos en ese tiempo, ¿verdad? Con esto modernismo que tenemos nosotros, tardaría unos 200 años en llegar al ritmo que llevamos de adelanto y según el ritmo de que llevan los misioneros predicando en un lugar u otro. Pero ellos no sabían que unos 30 años después, en el año 2000, aproximadamente por ahí en los 90, empezó un desarrollo sobremanera de la profecía que dijo Daniel, que la ciencia se aumentaría en los últimos días, y se cumplió, porque frente a nuestros ojos la ciencia se multiplicó miles de veces, y en 2 o 3 años surgió el internet y surgieron las redes sociales, y en cuestión de meses, hermanos, el mundo entero fue alcanzado con el evangelio. Cuando dijeron que en 200 años quizás no se terminaba, en meses, en un par de años, ya el mundo completo estaba cubierto con el internet, llevando el evangelio aún a los hogares de los incrédulos, impíos, enemigos acérrimos del evangelio, allá en el lugar donde están los musulmanes y en otros países más. Y así también pudieron llegar y poner antenas en cuantos lugares hay, y de alguna manera hasta en las selvas pudieron llevar parte del evangelio. Hoy en día hay no toda, pero hay una enorme cantidad de las selvas que están siendo evangelizadas. Inclusive los grandes movimientos cristianos han traducido la Biblia, o al menos el Nuevo Testamento, o por lo menos parte de ello, a los idiomas, dialectos y otros lenguajes de esos nativos en las selvas más profundas de la gente, donde la gente no se imaginaba que había gente. Allí ha llegado el evangelio. Por lo tanto, esa profecía hace tiempo que se cumplió. Ahora sí falta una profecía, la última promesa que Dios hizo, que falta de que se cumpla. ¿Usted sabe cuál es? Es la única que falta, porque es verdad que todavía falta pueblo que no se ha evangelizado, pero es muy poco comparativamente con el que ya está evangelizado. La promesa de la venida de Cristo por su pueblo, que acabo de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3, donde Jesús le dice: cuando yo me vaya, si yo me fuera, prepararé lugar para que donde yo, y vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Tremenda promesa, hermanos. Tremenda promesa. Tremenda promesa. Tremenda promesa. También ese maravilloso acontecimiento está anunciado y está prometido. Jesús lo dijo también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. En el 5 es. Vamos a ver si es en el 5. Capítulo 5, verso 24. Jesús enseñó lo siguiente: de cierto le digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, Cristo es la vida, Cristo es la promesa nuestra, Cristo es nuestra esperanza de gloria, Cristo es nuestra esperanza de salud, de salvación, de perdón, de misericordia. El único medio para llegar al reino eterno de nuestro Dios. Y sigue diciendo: de cierto le digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyen vivirán. Algunos dicen, pero eso no está hablando de muertos físicamente, está hablando de los muertos espirituales. Tienen razón, por eso Jesús dijo, ahora la están oyendo. Verso 25. Y ahora, dice, viene la hora, y ahora es, se la están oyendo ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Pero sigue diciendo que ahora no está hablando de los muertos físicos, no está hablando de los muertos que tienen las dos patas de pie sobre el camino, hablando y comiendo arroz y habichuela. No está hablando de esos muertos, que están muertos por ahí por montones, por cantidades en las calles. Están muertos espiritualmente, pero físicamente están vivos. Ahora Jesús va a hablar. En el verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En otras palabras, Dios le dio autoridad al Señor para hacer juicio, para ser el juez que nos va a juzgar, según dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 10, donde dice que tenemos que comparecer, dice que todos nosotros tenemos que comparecer al tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en vida, ya sea bueno o ya sea malo. Así que, para un buen entendedor, con pocas palabras va. Sigue diciendo Jesús, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La del Hijo de Dios. Y dígame usted, en el sepulcro hay gente viva. Los que estén en el sepulcro están vivos. Yo creo que en los sepulcros no hay nadie vivo. Allí los que están son muertos, difuntos, que se murieron, inclusive gente que lleva cientos de años allí sepultados, que no existe de ellos nada. El Señor les va a dar vida nuevamente, los va a resucitar. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Resurrección quiere decir volver a vivir porque se había muerto, ¿ok? Lo voy a leer corrido para que lo vea más bonito. No se maraville de esto, porque vendrá día cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso lo dijo Jesús, y yo no tengo la culpa ni de que Jesús lo haya dicho, ni de que haya gente que dice aquí malos. Él los cataloga de malos, ¿verdad? Eso no lo digo yo, lo dice él. Yo no tengo la culpa de que haya gente buena y que haya gente mala, según el criterio de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús prometió eso, y Jesús, si lo dijo, eso se va a cumplir, hermanos, al pie de la letra. Nadie puede decir que Jesús se equivocó en lo que dijo, o que lo dijo jugando, que eso no es cierto. Porque Jesús no jugaba, y con el destino espiritual del mundo, mucho menos, mucho menos. El mayor anuncio de esta verdad tan gloriosa, irrefutable del Evangelio, la leemos, hermanos, en la primera epístola a los tesalonicenses, el lugar predilecto de los que hablamos acerca de la venida de Cristo. De hecho, es el lugar donde con más amplitud, con más exactitud, con más claridad, donde menos pueden refutar esa verdad tan gloriosa. Ninguna persona lo puede refutar, porque aquí lo dice clarito. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, y si la Biblia lo dice, es la verdad. Si Dios lo promete, Dios lo cumple, porque Dios siempre cumple sus promesas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que se murieron. Está hablando el apóstol Pablo. Para que no estén tan tristes como si no tuvieran esperanza. Esperanza es volverlos a ver, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, si creemos que Jesús resucitó porque Dios lo levantó, también debemos de creer que Dios va a resucitar a los que creyeron en Cristo. Por lo cual le decimos esto como en consuelo de parte de Dios, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado cuando el Señor venga, no nos quedaremos, sino que cuando el Señor con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se cumple lo que Jesús dijo, que los que escuchen la voz saldrán de los sepulcros para recibir vida. Aleluya. Luego nosotros los que estemos vivos, está diciendo el apóstol Pablo, capítulo 4, verso 17 de Primera de Tesalonicenses. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo tenía un amigo que es un sacerdote católico. Yo lo he dicho muchas veces, lo voy a seguir diciendo, porque yo sé que hay gente que no lo ha escuchado. Mucha gente se escudan y dicen, no, yo no creo lo que tú me dices porque yo soy católico. Pues mire, si usted es católico, escuche lo que me dijo este sacerdote. Y si usted es católico, lea la Biblia católica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13. En adelante, la Biblia católica, le estoy diciendo que la lea. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 13 al 17, léala. Para que no crea que son cuentos de los protestantes, como ustedes dicen, de los hermanos separados, como ustedes dicen. Debieran decir de la gente que ha tenido una experiencia con Dios, que verdaderamente son sus hijos, que verdaderamente tienen la palabra de Dios y enseñan verdades irrefutables del Evangelio. Entonces, si nosotros creemos esta palabra tan gloriosa y la enseñamos, ¿qué me dijo aquel sacerdote? Yo le hice esta pregunta, le dije, bueno, según ustedes dicen que nosotros estamos predicando disparate, pero hablábamos de buena forma, con mucha educación, porque aquel señor tenía una educación por todo lo alto. Hombre muy educado, muy bueno, un buen amigo, uno de los mejores amigos que yo he tenido. Y hablábamos muy amenamente, unas conversaciones muy fructíferas y muy bonitas. Mucha altura, mucho respeto, mutuamente. Y yo le pregunto, ¿qué usted me tiene que decir acerca de la segunda venida de Cristo por un pueblo que se va con él al cielo? Me dice, ese es el punto céntrico de nuestra enseñanza, de nuestra predicación y de la fe cristiana. Y yo le dije, explíqueme eso porque no entendí. Me dice, bueno, el punto principal y el propósito de nuestra fe es que un día esperamos estar con el Señor. Sea que nos muramos y vayamos a la tumba, o sea que Él venga por su pueblo y nos lleve. Palabras textuales de un sacerdote católico. Yo sé que no todos los sacerdotes hablan así. Eso yo lo sé, porque yo he hablado con otros que me han dicho cosas completamente diferentes y que no se pueden decir por estas cámaras. Aleluya. Entonces, sí, porque me han ofendido feo. Me han ofendido muy feo. La cosa es que el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que conoce la palabra, el hombre que tiene fe, sabe lo que está creyendo y sabe lo que enseña. Por lo tanto, sabe que la promesa de Dios se cumple. Si se predica que Cristo viene pronto, tanto, mire hermanos, por donde quiera que uno se asoma, donde quiera que uno pone la mirada, donde hay un predicador, de alguna manera, no importa el tema que esté desarrollando, de alguna manera Cristo viene, está en ese mensaje. Y alguna gente dirá, eso a mí me cansa ese tema ya. Pues mire, como dije el domingo, la persona que, digo los cristianos, ¿verdad? Los creyentes, que se sientan que le cansa alguna parte de la Biblia, alguna enseñanza, va a tener que buscar un poquito de cerca más al Señor, porque está en problemas. La palabra de Dios no nos puede cansar. La palabra de Dios dice la Biblia que es como un manjar y dice que es como un panal de miel. El Salmo 119, léalo. Tiene 176 versos para que se entretenga un poquito. 176 versos. Usted lo lee con calma y usted va a ver las muchas ocasiones en que ese Salmo 119 habla bien de la palabra de Dios y cómo dice que nos enseña y dice que es dulce, dice que es agradable. Entonces, nosotros donde quiera vemos uno predicando, una mujer, un hombre predicando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Okay. ¿Usted sabe lo que dice la historia? Que al principio, allá en los tiempos antiguos, cuando el Señor iba a enviar un juicio que iba a destruir a Israel, de alguna manera un catástrofe se acercaba.
casi siempre había 1 o 2 profetas predicando, o 3 o 4, qué sé yo, por ahí más o menos. Pero cuando se acercaba una catástrofe grande, cuando venía una guerra, una invasión, algo grande que Dios lo iba a permitir como juicio, como castigo para su pueblo, cuando se estaban acercando esos tiempos que ocurrían cada cierta cantidad de años, 100 años, 200 años, 400 años, más o menos, ¿verdad? Cuando se estaba acercando, había ocasiones que habían hasta 40 profetas predicando arriba y abajo. ¿Ve usted la diferencia de 2 o 3 a 40? Hay una cantidad bien grande. Pues mire, hoy en día se ha multiplicado con mucho la cantidad de predicadores. Si usted se da cuenta, quizás 50 años atrás no habían tantos predicadores, no habían tantas iglesias. Lo que llaman iglesias, hoy en día por ahí lo que son kioscos. Donde quiera hay un kiosco montado. Cualquier persona que no se quiere someter a su pastor, cualquier persona que no quiere obedecer y no quiere someterse a la palabra de Dios que su pastor le enseña, se guía de pastor y va a ir aquí a un local o lo pone bajo una marquesina, bajo un árbol, y ahí empiezan a predicar. Ya son pastores y tienen una iglesia. Bueno, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que algunos predican por contenciosos, otros predican por amor porque aman las almas y aman el evangelio. Y dice Pablo en ese mismo comentario, pero no importa, sea por contención o sea porque aman la obra de Dios, como quiera Cristo es predicado. Y yo digo en esta noche que no importa quién predique, el hermano G. Ávila decía, aunque predique un gato, después que se salven las almas, yo estoy contento y digo gloria a Dios, aleluya. Decía el hermano G. Ávila, decir que nosotros tenemos que orar y darle el apoyo que necesitan todos los predicadores, siempre y cuando estén predicando la palabra de Dios como es. Siempre y cuando estén predicando la palabra de Dios como es. Que sea una verdad irrefutable lo que estén diciendo. Es decir, que haya muchos predicadores hoy en día no es otra cosa, un anuncio más de que verdaderamente está cerca ese día de cumplirse esa promesa que Dios hizo de que el Señor viene. Se predica que Cristo viene pronto, es verdad, pero hay un acontecimiento que también puede surgir en un momento dado, cuando menos lo pensemos, y es que nos podemos morir, vamos a decirlo así en español rastrillado. En un momento dado nos podemos morir. Estiramos la pata, como decimos en el campo. En otros dicen, amanece mirándose el dedo grande del pie, ¿verdad? Como quien dice, amaneció muerto. ¿Cuántos se han acostado a dormir y han amanecido muertos? ¿Cuántos hablando con una persona, pucutún, cayeron muertos? ¿Cuántas personas van al hospital quizás con una gripa, quizás con un dolorcito que le da todos los días, pero ya como hacen tantos años no le hace caso? Déjame ver qué es lo que tengo. Y en el hospital entonces se muere. Y así por el estilo. Es decir que lo más seguro que tenemos en este mundo es la muerte. ¿Y quién le asegura a usted que usted va a estar vivo hasta que Cristo venga? Por lo tanto, la mejor opción que tenemos nosotros es acercarnos a Dios, buscar su nombre, buscar su misericordia, buscar su perdón y rogarle que cuando Él venga, que cuando Él cumpla esa promesa de que viene, de que Cristo viene, nosotros estemos preparados para volar con Él en una nube, irnos con Él al reino de los cielos. Que podamos cada día acercarnos más a Él en consagración y en búsqueda. Que no importa el juego que estemos jugando en este mundo, no importa el trabajo que tengamos, no importa los compromisos, que no importa lo que nos esté robando el tiempo, vamos a decir, no robando, vamos a decir, ocupando el tiempo. Tengamos siempre una parte para nuestro Dios, para arreglar cuentas con Él y estar preparados. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con nuestros compromisos civiles y familiares. Tenemos que cumplir con nuestros compromisos laborales y tenemos que actuar, claro que sí, como ciudadanos. Y tenemos que hacer planes para mañana, para la semana que viene, para el año que viene. Todo el mundo hace planes. Hacer planes no es pecado, ¿sabes? Hacer planes no es pecado. Yo estoy planeando en enero hacer un culto especial. Un culto, dije, no un programa de esto. Sí, lo vamos a transmitir y va a ser un programa por todo lo alto, pero va a ser en una iglesia, en un templo. Y va a ser en honor a los 2 años de nuestro programa que se llama Hubo un Cambio, que se transmite todos los domingos a las 8 de la noche. Por cierto, los espero allí. Todos los domingos a las 8 de la noche. Cuando ya confirmemos y tengamos todo
preparado, vamos a empezar a dar los anuncios porque estamos planeando. Planear no es pecado. Lo que es pecado es quitar la mirada de Cristo porque tenemos planes y no tenemos tiempo para mirar a Dios y para asistir al templo, para leer su palabra, para orar, para buscar a Dios. Eso sí es malo. Es decir, que hay que hacer una cosa y también que buscar a Dios. Hay que trabajar también acercarnos al Señor. Tenemos que saber hacer un balance con cada cosa para que el tiempo de Dios no sea ocupado con nada. Porque nuestra salud se puede deteriorar. Y aunque estemos sanos, que estemos enfermos no quiere decir que nos vamos a morir. Y que estemos sanos completamente, como un cañón, no quiere decir que vamos a seguir viviendo. Es decir que es tiempo ya de creer que Dios cumple sus promesas y que esta, que es la que falta de que Cristo viene, se va a cumplir prontamente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga mucho. Permita que esta palabra gloriosa que hemos hablado en esta noche sea de grande bendición. Quizás usted me diga, ya yo sabía eso. Gloria a Dios que usted lo sabía. Dígaselo a aquellos que no lo saben. Ya yo sabía eso. Pues gloria a Dios, ore porque hay muchísimas personas que no lo saben. Ore para que podamos, los que lo decimos con frecuencia, yo lo estoy diciendo cada rato, todo el tiempo. No me cansaré jamás de decirlo. Para que los que lo decimos, el Señor nos dé fuerzas, nos dé inspiración, nos dé la unción del Espíritu y que Él se glorifique en este mensaje. Que cada predicador, cada maestro, cada pastor, cada evangelista, cada miembro de la iglesia habla en un momento dado. Sea cual sea el tema bíblico, que siempre y cuando sea una verdad irrefutable del Evangelio, que sea escuchada por aquella persona que no la ha conocido, para que sea alcanzado con la misericordia de nuestro Dios y un día podamos compartir en el reino de los cielos con el Señor, con el Padre Creador y con sus santos ángeles. Aleluya. Dios bendiga poderosamente a todos los hermanos y hermanas que han estado por ahí conectados. La hermana Nidia Santiago, allá en Mérida, en Connecticut. Dios le bendiga mucho. Salúdenme a la hermana Mari. Al hermano Santos Chávez, Dios te bendiga, Santo, Dios te bendiga mucho. Pastor Pancho del Valle, Dios le bendiga mucho. A la hermana Dali y su esposa. Anoche vimos el programa, el menú de hoy. El lunes. Estuvimos viendo el programa. Pancho transmite un programa que se llama El Menú de Hoy todos los lunes a las 7 de la noche. No se lo pierda. Estuvo bien precioso este lunes pasado. Todos los lunes está muy bueno. Si no lo vio el lunes porque no lo sabía o porque se lo olvidó, lo puede buscar Luis Pancho del Valle en YouTube o en Facebook, lo va a encontrar. La hermana Abigail Rosario, Dios te bendiga, Abigail. Bendiga al pastor hermano Luis Troche, su esposo. Bendiga a toda esa familia hermosa y querida. Bendiga a Dios a Aida Agudo. Dios te bendiga, Aida. Espero que estés bien. Hermano Cristian Rivera. Dios te bendiga, Cristian. Cristian es el dueño del Dealer Auto Selection en Aguada, en la carretera número 2. Está buscando un vehículo bueno, a buen precio, con buen financiamiento. Allí lo tenemos para usted. Dije lo tenemos. Aleluya. Cristian Rivera. Dios te bendiga, Cristian. Dios te bendiga mucho. Yesenia Vélez, Dios le bendiga, hermana Yesenia, allá en Mérida, en Connecticut. Dios bendiga a su esposo, hermano Orlando Vélez, y a toda la congregación. Hermana Carmen Scott, Dios le bendiga, hermana Carmen, bendiga a toda su grande familia hermosa. Por demás, salúdeme a la nietecita chiquita. Sí, Santo Chávez, claro, Santo Chávez está aquí. Si Santo Chávez no está, tenemos problemas. José Luis Martínez Mejías, mi hermano y amigo, predicador del Evangelio, joven, ejemplo de jóvenes, allá en El Salvador. Te bendiga mucho, bendiga el Señor toda tu familia, a tus hermanas. Al hermano José le mandamos un saludo cariñoso y especial. Hace tiempo que no se reportaba por aquí en vivo, ¿verdad? Porque siempre lo ve después. Le envío un saludo muy cordial a su pastor, hermano David Martínez. Y la hermana Rosín Rivera desde Springfield, Massachusetts. Dios le bendiga, hermana Rosín, y Dios bendiga a todos los hermanos que han estado conectados y los que se han de conectar posteriormente. Invito el domingo, no se queden por ahí.
Vamos a participar del programa que se llama el menú de hoy, los lunes a las 7. Vamos a participar del programa que se llama Hubo un Cambio, a las 8 de la noche en Facebook. Dios te bendiga mucho. Oramos y nos vamos a dormir, a descansar. Gloria a Jesús. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque tú me has permitido estar con mis hermanos, hablar tu palabra. Te ruego, Señor, que esta promesa gloriosa que tú has hecho de que tú vienes por un pueblo no se nos olvide nunca, que basado en esa promesa nosotros hagamos compromiso cada día de buscar tu rostro. Que nada, Señor, de este mundo nos aparte de esa esperanza gloriosa que tenemos de pasar contigo toda la eternidad. Pasar la eternidad está mal dicho, porque la eternidad no pasa. De estar contigo, Señor, en la eternidad. Para la gloria de tu nombre te ruego estas cosas. Bendice a mis hermanos, bendice a toda persona que escuche esta palabra, Dios mío, en el futuro. Permite que sea de grande bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga mucho. Que descansen, que tengan felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos. Recuérdense que Dios es muy bueno. Aleluya. Gloria a Dios.